Antigua Basílica de San Pedro. La antigua Basílica de San Pedro se encuentra sobre el terreno en el que hoy está construida la Basílica de San Pedro en Roma, estado de la Ciudad del Vaticano. La construcción de esta basílica comenzó bajo las órdenes del emperador romano Constantino I, entre 326 y 333. Se necesitaron alrededor de 30 años para terminar su construcción. Se le considera como una de las primeras basílicas paleocristianas surgidas en Roma. Dentro de sus características formales, estilo, como se sabe, el estilo paleocristiano es aquel que se realiza entre finales del siglo III hasta el siglo VI, y es aquella que se enfoca en la necesidad de la construcción de estructuras propias para la religión cristiana. Esto tuvo mucho que ver con la composición formal de la antigua Basílica de San Pedro. Estaba constituida por una planta rectangular dividida en 5 naves paralelas entre sí, estas separadas por pilares sobre los que se apoyan arcos o dinteles. La nave central era la que contaba con una altura mayor, al igual que la más ancha, en la cual en los extremos se encontraba el ábside semicircular. La altura más elevada de la nave permitía situar en la parte más alta una serie de ventanas a través de las cuales el edificio recibía iluminación. Toda la cubierta era base de madera. Para acceder al edificio se encontraba una escalinata que llevaba al pórtico al delante de la basílica. A través de ella se llegaba al patio en el cual se encontraba la fuente para las absoluciones de los que aún no eran considerados cristianos. Siguiendo del patio se encontraba el nártex, que era el lugar destinado a los que estaban en proceso de cristianizarse. Pudieran seguir los oficios religiosos a través de un cancel que se separaba del interior y el exterior de la basílica. Dentro de sus características espaciales o ambiente, la planta está formada por 3 naves, de las cuales la principal cuenta con una mayor altura que las laterales. Esto es para poder aprovechar la iluminación interior de la basílica. Como la basílica fue completamente remodelada y construida sobre ella la actual Basílica de San Pedro, no se puede tener una interpretación exacta de cómo se percibía el ambiente al acceder a ella. Sin embargo, según las imágenes interiores y las perspectivas, se puede notar que el usuario podía sentir una sensación de monumentalidad al momento de cruzar por la nave principal, la cual es el único acceso al edificio. También se puede destacar las vestibulaciones muy amplias por donde los usuarios podían transitar en ella de manera muy cómoda. En cuanto a las características técnicas de la construcción, la basílica medía 120 metros de longitud, la cual se sostenía a base de columnas. Dentro de sus detalles constructivos encontramos el arco de medio punto adosado entre sí formando el arco, teniendo como 2 puntos de apoyo en las columnas, las bóvedas de 4 de esfera, que son las que cubren el ábside, la techumbre completamente a base de madera. En cuanto a las características de significado, concepto o esencia, se puede decir que su concepto o esencia se refiere sería la romano, lo que benefició a los cristianos, los cuales ya podían salir de la clandestinidad. Esto hizo que los cristianos pudieran ejercer su influencia tanto en el poder imperial como en la sociedad romana. Tanto así que en el año 380 el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano. Esto dio pauta a que los cristianos quisieran crear una arquitectura que brinden todos los servicios que necesite para rendir su culto. Así es como surge el concepto de la basílica paleocristiana. Su estructura alargada, rectangular y dividida en naves la hacen muy adecuadas para las necesidades del culto cristiano. Templos bizantinos, Santa Irene de Constantinopla, ubicación, país y año. Localizado en Estambul, Turquía, como es conocido actualmente, tiene origen bizantino. Originalmente, el templo fue construido en el siglo IV, mientras el rey Constantino estaba gobernando, siendo esta la primera iglesia de Constantinopla, lo cual resulta milagroso, ya que casi no se conservan edificios de este tiempo. Luego, en el año 532, durante el reinado de Justiniano, este fue convertido en cenizas. Para el año 548, se mandó a hacer la restauración de esta. Lamentablemente, sufrió daños de nuevo al ocurrir un terremoto, y el rey Constantino V la mandó a reconstruir nuevamente. Al caer el imperio de Constantinopla bajo el poder de los otomanos, esta iglesia pasó a ser parte del interior del palacio y luego usada como arsenal o almacén de botines. A partir del año 1703 al 1730 fue usada como museo de armas. Actualmente es una sala de conciertos y un museo. Características espaciales, ambiente. Es una antigua belleza que casi no es apreciada por la gente al encontrarse al lado de Santa Sofía,
que es igual a un templo bizantino pero más grande y comparte muchas características en común. Es sorprendente ver cómo la cúpula parece estar volando sobre las personas, ya que es cargada de modo distinto, gracias al sistema estructural que emplearon y que maravillosamente es apreciable al estar dentro. En su interior, los materiales son observados perfectamente, ya que no contiene gran cantidad de ornamento, lo que le da una belleza más sobria y aparte está dotada de una gran acústica que permite que los conciertos se oigan fenomenales. Algo maravilloso es que realmente es la iglesia que conserva más atributos bizantinos, ya que no fue convertida en mezquita. Características formales, estilo. A diferencia de las iglesias de Occidente, en el Imperio bizantino se utilizaba la planta en cruz, libre o inscrita en cuadro o poligonal, y la planta basilical con nave central ensanchada y cubierta con cúpulas. Saint Irene tiene la planta rectangular y dos cúpulas a cada lado del arco central, una elíptica y una redonda, sobre la nave mayor. Su planta basilical romana, con dimensiones de 100 por 32 metros, se trata de una nave central y dos naves laterales separadas por medio de columnas y pilares. La cúpula principal de la iglesia mide 15 metros de diámetro, mientras que su altura corresponde a los 35 metros. Una característica de la arquitectura bizantina es el empleo de materiales exteriores pobres, como el ladrillo, mientras que en el interior eran efusivamente decoradas con mosaicos y frescos. Actualmente, nada de esta decoración es conservada gracias a los distintos eventos que ha pasado la iglesia, conservando únicamente una cruz sobre su atrio que indica que es un edificio de culto. Características técnicas de construcción. Primero fue construida de madera, pero luego de los incendios, la reconstrucción fue hecha a base de piedras de pilares y muros en los interiores, y ladrillos en el exterior. La cúpula principal descansa sobre las bóvedas de cañón transversales que llegan hasta los muros exteriores, lo cual le permitió desarrollar una tribuna abovedada sobre las columnas que son las responsables de separar las naves laterales de la central. Esto se llama cúpula sobre pinchanas. Características de significado, concepto o esencia. La iglesia fue construida gracias al reinado de Constantino en esta zona y su culto por esta religión, lo que la hizo que ésta deseara hacer un templo para adoración. Solo que al ellos ser considerada como romanos y tener una gran influencia griega, la iglesia tiene bases grecolatinas y paleocristianas. De igual manera, al ser un imperio contrario a los de Occidente, intentó emplear estructuras nuevas orientales en la elaboración de esta. Gótico, Catedral de León. Está localizada en León, España, proyectada en 1205, pero su construcción comenzó 50 años después gracias a problemas económicos que había en ese momento, reemplazando al Palacio Ordoño II, que era un templo estilo románico de un tamaño inferior. Esta fue construida durante el obispado de Martín Fernández con el rey de apoyo Alfonso X el Sabio. La pulcra leonina, o más bien conocida como Catedral de León, es llamada de esta manera por la pureza de las formas que contiene. Es una obra representativa del gótico francés, a pesar de estar localizada en España gracias a su inspiración en las catedrales francesas del norte y por la contribución de arquitectos franceses en su diseño y construcción. Algunas de sus características espaciales son que al estar adentro puedes observar que es un edificio de gran altura con muchas vidrieras en todos los niveles que ésta contiene y por lo tanto tiene un gran acceso de luz en toda la nave principal. Es tan prodigioso ver cómo todo se inunda de luz y color, dando gran vida al lugar y llevándote a otro mundo. A diferencia de esta nave, sus laterales son sencillas, delicadas y muy bellas. Es sorprendente ver el detalle que tienen las bóvedas, especialmente en la unión y cómo ellas se adaptan a la forma que esta iglesia tiene. Pero es principalmente asombroso observar la puerta de acceso, ya que esta es de un gótico florido, lo que hace que esté totalmente decorada de elementos vegetales, a diferencia de todo lo demás, que es más sobrio al haber sido elaborada en el gótico clásico. Algunas de sus características formales y de estilo son que al ser un gótico francés que surgió a mitad de la Edad Media como respuesta al románico, este llegó a tener gran influencia en toda Europa, llegando así a España.
A diferencia de los otros estilos góticos, tiene características especiales, como son la planta en forma de cruz latina con 3 naves configuradas con tramos barlongos y transepto desarrollado, más cabecera rodeada de girola simple, configurada con tramos trapezoidales y con capillas radiales. Se encuentra cubierta con bóveda de crucería cuatripartita en tramos rectangulares. De igual manera, cumple el concepto de alzado tripartito, es decir, la sucesión vertical de 3 niveles en la nave principal, arcos formeros, triforio o estrecho pasillo sobre las naves laterales calado al exterior y último piso o claristorio, con vanos amplísimos de vidrieras. Una de las características que añade espectacular al conjunto es que las vidrieras del triforio se cierran al exterior no con muros de piedra, sino con vidrieras enlazando el ventanal superior. Es una de las grandes obras del estilo gótico francés, ya que lleva al extremo la desmaterialización del arte gótico, es decir, la reducción de los muros a su mínima exclusión para sustituirlos por vitrales coloridos, constituyendo una de las mayores colecciones vidrieras medievales del mundo. Usa los arcos apuntalados, también conocidos como arcos ojivales, y la bóveda de crucería. Sus dimensiones son de 90 metros de longitud, 29 metros de ancho y 30 metros de largo. Al igual que muchas catedrales francesas, la de León está constituida a base de un módulo geométrico triangular, cuyos miembros se relacionan con la raíz cuadrada de 3, al que responden la totalidad de sus partes. Desde el exterior son visibles todos los contrafuertes, arbotantes y pináculos a lo largo de las naves. También existen numerosas gárgolas con forma de animales o monstruos míticos, que ayudan a escupir al exterior el agua del tejado. Cuenta con 3 pórticos, el número 1 de Nuestra Señora la Blanca, marcado con el número 2, pórtico de San Juan, y con el 3, pórtico de San Francisco, que permiten el paso a la capilla de San Juan o a la de San Francisco, marcados con el número 4 y 23 respectivamente. El número 5 equivale al deambulatorio o girola. El coro es el 6. El número 8 marca la puerta de Nuestra Señora del Lado. Del 15 al 22 marcan las distintas capillas de forma hexagonal alrededor del deambulatorio. Cada una de ellas cuenta con un ventanal doble de vidrieras. Por último, el número 10 señala el amplio claustro que no fue diseñado desde el principio, sin embargo se anexó entre los siglos XIII y principios del XIV. Cubriendo la entrada del norte, su planta cuadrada cuenta con 30 metros de lado, 6 de intercolumnios por lado y 24 pilarense total. Algunas de sus características técnicas de construcción son que el peso de la bóveda principal es soportado por las columnas situadas debajo y parte expulsado hacia la parte exterior, donde es soportado por otra pequeña bóveda situada a menor altura y por los arbotantes que transmiten su peso a los estribos contrafuertes, los cuales están rematados por pináculos. Cuenta con espacios inmensos de vidrieras, reduciendo la estructura pétrea para ayudar a la iluminación. Gran parte del solar se asienta sobre restos romanos hipocaustos del siglo II, lo que dificultó la cimentación de los pilares. La mayoría de los sillares de la catedral son de piedra de mediocre calidad, tipo calizo, con escasa resistencia a los agentes atmosféricos. El significado que tiene esta iglesia es dada gracias a la idea de la construcción de una capilla en esta zona por un rey que al ganar la batalla quiso agradecerle a Dios edificando su capilla sobre su palacio, ya que en esta época el cristianismo era practicado en este lugar especialmente por los reyes, que fueron los encargados de la elaboración de estas catedrales. La primera fue de estilo románico, pero como ya sabemos, el gótico es una respuesta al románico, y al haber pasado el tiempo, los reyes quisieron edificar una catedral más grande para todos los feligreses, implementando el nuevo estilo, que era más abierto, iluminado y con gran ligereza estructural, llevando esto a poder tener más espacio para la gente y mayor práctica de la religión. Ubicación, país y año. Ubicada en una pequeña comuna llamada Santa Fe de Conques, al sur de Francia, su construcción duró aproximadamente 2 siglos. Fue fundada en el año 819 d.C. por el eremita Dato. Su construcción fue debido al aumento de peregrinos, ya que esta comuna fue el punto de partida del Camino de Santiago, el cual consiste en peregrinaciones y cruzadas de monjes de la Orden de Cluny.
Su máximo esplendor fue la llegada de las reliquias de Santa Fe, que atraía a muchos más creyentes, y obtuvo el apoyo de Ludovico Pío, el rey de Acatanía. Sin embargo, durante la peste negra y la guerra de los 100 años, fue yéndose a la decadencia. En 1537, gracias al Papa Pablo III, se desvinculó la comunidad benedictina y se abrieron las puertas para una colegiata canonical. Por desgracia, de nuevo se iba al declive, debido a múltiples saqueos. Otro acontecimiento de la peste negra y el inicio de la Revolución Francesa. Características formales. La iglesia de Santa Fe de Conques es la iglesia más pequeña que recorre el Camino de Santiago. A pesar de esto, fue muy venerada en su época de apogeo. La iglesia tiene una planta en forma de cruz latina con girola. Esta última tiene como función que los creyentes puedan transitar por las naves e ir a venerar las reliquias sin interrumpir a los padres. De igual manera, cuenta con 3 capillas radiales. Del lado oeste se encuentra un tímpano encima de la puerta principal. Esta está decorada con el tema respecto al juicio final, según el Evangelio de Mateo. Se compone por 3 nervios y un crucero. Este último está cubierto por una cúpula de 8 nervios. Esta cúpula fue construida hacia el siglo XIV, al igual que el campanario. La nave central está compuesta por una bóveda de cañón, cuya altura es de 22 metros. Las naves laterales están comunicadas entre sí por el crucero. Están compuestas por bóvedas de aristas. En el exterior resaltan los volúmenes escalonados, que son provocados por las naves de diferentes alturas, los campanarios y la cúpula del crucero. Características espaciales. Según los turistas, en el lugar se puede sentir la historia, cómo se ha mantenido en pie a pesar de las dificultades que haya tenido en el pasado. En general, es un edificio que le da carácter a todo el pueblo. Se percibe un ambiente solitario, que de cierta manera se debe a lo silencioso del lugar y lo monumental de los espacios. Sin embargo, no quita lo impresionante de la iglesia. Características técnicas. La iglesia tiene columnas adosadas, las cuales cumplen 2 funciones, unas separadas de pasos transitorios y otras sostener la techumbre. También hay pilares compuestos, pero estos son el apoyo directo de las cúpulas. Asimismo, tiene muros exteriores y sillares en la posterior. De igual forma, tiene los muros sobre el urbano donde están las ventanas. Basílica de San Lorenzo. Esta es una obra del arquitecto Filippo Brunelleschi. Se construyó entre 1422 y 1470. Debido al fallecimiento del arquitecto Brunelleschi, la obra fue terminada por el arquitecto Antonio Manetti. Se encuentra situada en la plaza de San Lorenzo, rodeada por un complejo de calles dedicadas al comercio actualmente y al conocido y antiguo mercado de San Lorenzo, en la ciudad de Florencia, Italia. Los que decidieron llevar a cabo esta obra fueron los Medici, los cuales aportaron una cantidad de dinero para que esta iglesia funcione únicamente para ellos. En la Basílica de San Lorenzo se pueden notar todos los elementos innovadores de la arquitectura renacentista. Dentro de sus características formales y estilo, la arquitectura renacentista, como ya se sabe, busca su inspiración en una interpretación propia del arte clásico. Produjo innovaciones en técnicas de construcción y materiales constructivos. La iglesia de San Lorenzo contiene varios aspectos renacentistas. En San Lorenzo se utiliza el bicromatismo, que es la utilización de 2 colores, esto para enfatizar la perfección geométrica del diseño que tanto se debe a la perspectiva, característica del Renacimiento. Esta basílica toma como punto de partida la basílica longitudinal. Cuenta con una planta en forma de cruz latina. Esta a su vez cuenta con un cuerpo de 3 naves, encabezado por un transepto, que es la nave transversal que forma el brazo corto de una planta de cruz latina. Con 5 capillas, la mayor de ellas alcanza la anchura de la nave central, y las 4 menores tienen la anchura de las naves laterales. Otras 6 capillas menores se abren en el transepto. La cruz central, formada por la nave principal, el transepto y las capillas mayores, tienen una cubierta plana hasta la articulación central con la cúpula. Las naves laterales y las 10 capillas menores del transepto están cubiertas por bóvedas cuadradas. En general, el conjunto se encuentra segmentado gracias a los niveles que se le dan por las cubiertas. La fachada principal de la basílica se mantiene en su estado original.
Presenta una fachada desnuda y plana, toscos ladrillos de terracota. Esta fachada se sometió a un concurso por Leo X, el cual ganó Miguel Ángel, que propuso una fachada grandiosa tanto en el interior como en el exterior. Solo se llevó a detalle la del interior, dejando la fachada exterior de forma simple. En las imágenes se pueden observar la fachada actualmente y la fachada propuesta por Miguel Ángel. La fachada interna está compuesta por 3 puertas encuadradas entre 2 pilastras adornadas con madera de roble, las cuales están resguardadas por un balcón sostenido por 2 columnas corintias. En San Lorenzo, el suelo de la nave está dividido en cuadrados que corresponden al tamaño de las crujías, que son el alineamiento de las pilastras, y la línea oscura del eje central invita al visitante a moverse a lo largo de ella, con lo que ambos muros de la nave parecen disminuir al mismo tiempo en dirección del punto de fuego. La entrada a la vieja sacristía se encuentra en el transepto izquierdo, contiene esculturas de Donatello. En esta sacristía aparecen 3 características importantes, que son la reintroducción intencional de miembros antropomorfos clásicos como son las pilastras corintias, las columnas jónicas con un arquitrabe plenamente desarrollado, el uso de relaciones geométricas elementales y una acentuación en la centralización espacial. Brunelleschi diseñó la sacristía como un cubo superado por una bóveda hemisférica, donde la cúpula se muestra como un rayo de sol. Cada uno de los rayos representa uno de los 12 apóstoles. La arquitectura de la sacristía vieja está constituida por 2 formas y números. En la tradición hebreo-cristiana se identifica con la perfección. Dentro de sus características espaciales o ambiente, como ya se sabe, la planta está formada por 3 naves con una integración geométrica muy marcada, inspirada en el arte clásico que maneja la proporción y la perfección. Esta geometrización y el uso de la perspectiva hizo que el proyecto brindara a los usuarios al entrar puedan visualizar toda la planta hasta el final. Esto gracias a las muy marcadas líneas perspectivas. Este también logra visualmente exista un interés hacia el altar mayor, en el cual existe un ábside cuadrado, lo que aumenta la cúpula central. Se encuentra centrado en plena legibilidad de la construcción, lo que hace que con nuestra mirada se logre percibir todo el desarrollo del edificio e identificar con precisión sus elementos fundamentales. En el siguiente video muestra un recorrido por todas las instalaciones de la basílica. Dentro de las características técnicas de la construcción, aunque se caracterizaba por ser especialmente longitudinal, produce un cierto efecto visual de centralización en la zona del transepto al penetrar en esta zona de la luz de la linterna de la cúpula. Tiene varias capillas adosadas a los lados y además hay 3 naves longitudinales. En el crucero hay una cúpula sobre pechinas, que son las que transmiten el peso de la cúpula a pilares. Esto es muy representativo de la época clásica. La techumbre es adintelada a 2 aguas de la nave central y con casetones. En la cubierta de las naves laterales hay bóvedas, vaídas, paracaídas, independientes cada una de ellas, una detrás de la otra, con un techo a un agua. En los pasillos hay arcos de medio punto sobre columnas corintias. Se vuelve soporte clásico de tradición romana. También hay pilastras corintias con entablamentos en muros laterales, con arquitrabe, friso y cornisa. A mayor altura aparece un muro perforado por amplios y esbeltos vanos de medio punto que permiten la iluminación natural del interior del templo. La cubierta interior es plana, decorado con rosetones pintados de color oro. Los materiales utilizados son la piedra para los elementos constructivos y el mármol y otros materiales para revestimientos. La piedra en algunos casos es piedra fuerte y en otros conglomerado de arenisca, piedra serena, como es el caso de las columnas sobre las que se apoya el pequeño balcón de la fachada interna o la escalera de la biblioteca. Resaltan los elementos estructurales tales como las columnas o acabados de mármol o los dorados que decoran el techo de la iglesia. Dentro de sus características de significado, concepto o esencia, su concepto se vio muy influido por la época en que fue construido. El arquitecto Brunelleschi buscaba perfeccionar su estilo austero y geométrico, inspirado en la antigua Roma, completamente diferenciado del estilo gótico florido que prevalecía en esa época. Su característica principal que quería abordar el predominio de las proporciones matemáticas, siempre marcado por un orden modular, basado en las formas cúbicas, con nervios ortogonales, líneas rectas y planos lisos, diseñada de tal forma que todo el que entre pueda distinguir todas las partes que conforman la basílica en general. Surgimiento del protestantismo. Iglesia Reykjavik Hallgrímskirkja. Ubicado en Reykjavik, capital de Islandia, se encuentra esta monumental iglesia. El diseño fue hecho por el arquitecto Gudjón Samuelsson en el año 1937.
y requirió casi 4 décadas para poder ver concluida la obra, que fue iniciada en 1945 y finalizada en 1986. La mayor parte del costo de la construcción fue cubierto por donaciones privadas de todo el país, incluso del extranjero, y en los últimos años se ha necesitado la contribución del gobierno y de la ciudad para su mantenimiento. Encontramos dentro de sus características formales que es la iglesia más grande de Islandia, con capacidad para 1.200 personas y la sexta más alta del país, con una altura de 75 metros, lo que lo hace poder ser observada desde casi cualquier rincón de la ciudad. El diseño del templo nos recuerda las bellas y formas características que moldean los flujos de la lava basáltica en el paisaje de Islandia. La iglesia está conformada por 3 naves, una nave principal con coro y 2 alas laterales junto a la entrada, que tiene un diseño interior minimalista donde destacan grandes arcos que se alzan hasta el techo conformando una bóveda de arcos apuntados. Cuenta con 3 grandes campanas. En el área del campanario se encuentran las mejores vistas hacia la capital islandesa, siendo posible tomar un ascensor y dirigirse al mirador para ver Reykjavik y las montañas circundantes. La estatua del Mesías fue obra del escultor Einar Jónsson, la cual donó en el año 1948. En el interior de la iglesia también se encuentra un gran órgano con más de 5.000 tubos de 15 metros de altura, que pesan 25 toneladas. Creada por Johannes Kleins de Bonn. Frente al templo, en una especie de plaza de acceso, se encuentra la estatua de Alexander Stirling Calder, que representa el hijo de Eric el Rojo, un explorador vikingo que es considerado como uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Esta estatua fue donada por los Estados Unidos en 1930. El arquitecto Leifur Breitjord se encargó de la decoración con representaciones simbólicas de la Trinidad y las iniciales griegas de Cristo. En el interior tiene un diseño muy sobrio y con muy poca ornamentación. Hablando de sus características espaciales, la iglesia es impresionante. Es un claro ejemplo de monumentalidad, gracias a su altura, convirtiéndola en un hito de la ciudad, ya que es posible tomarla como referencia de la misma. Cuenta con una gran acústica, lo que la convierte en una gran sede de conciertos de música clásica y otros eventos culturales. El órgano que tiene al interior le da un toque especial, y por la escala del mismo da una sensación al usuario de pequeñez, siendo uno de los elementos que llama más la atención al acceder junto a la estatua del Mesías. Se percibe el interior espectacular por su verticalidad y luminosidad natural, gracias a las vidrieras de la entrada, las puertas de la nave, del púlpito y del frente. El mármol blanco usado ayuda a crear una sensación de pureza y sobriedad, y el campanario cuenta con una vista panorámica espectacular de Reykjavik, al que puedes acceder pagando una tarifa, logrando la integración entre sencillez y grandiosidad. Características técnicas. En el interior del complejo es usado mármol blanco para las bóvedas con los arcos apuntados. La puerta de la entrada fue creada por el artista Leifur Breitjord, reconocido por sus grandes trabajos en vidrieras, en este caso usando bronce y vidrio. Características de significado. La iglesia fue bautizada con el nombre del reverendo y poeta islandés del siglo XVII, Hallgrímur Pétursson, pero no solo es un monumento a la memoria de un gran hombre en la historia de este lugar, también simboliza el esfuerzo colectivo de los islandeses en su construcción, y es un lugar de reunión que ayuda a satisfacer en las necesidades culturales, sociales y espirituales de las personas de Reykjavik. Samuelsson buscaba el crear un estilo propio que identificara la arquitectura nacional, así que su diseño está inspirado en la naturaleza, sus formaciones geológicas de la orografía y características dominantes de los paisajes de Islandia. El diseño típico para su época creó una enorme controversia, pero se siguió construyendo sin cambios en base a la idea original. Barroco, la Catedral de Puebla. La catedral se comenzó a construir a iniciativa de Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, entre 1536 y 1539. Posteriormente, las autoridades virreinales ordenaron que la construcción de un templo más grande y vistoso, proyecto que fue encomendado en 1575 al arquitecto Francisco Becerra. No obstante, la falta de dinero y los cambios administrativos hicieron que las obras se detuvieran en 1626. En 1934, el maestro mayor de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Juan Gómez de Trasmonte, hizo una adecuación del proyecto,
dándole un aspecto más clásico y una planta basilical. En 1640, una cédula real encomendaba al obispo Juan de Palafox y Mendoza concluir el edificio, lo que sucedió 8 meses después, siendo dedicado al templo a la Inmaculada Concepción y consagrado el 18 de abril de 1649. En fechas posteriores se concluyeron pórticos y fachadas, como la principal, llamada del Perdón, acabada en 1664, o la lateral de San Cristóbal, que mira hacia el norte, terminada en 1690. La Catedral de Puebla, de estilo barroco, está caracterizada por su riqueza arquitectónica, detalles y significados que posee cada una de sus partes. La torre norte es la que tiene campanas. Esta es llamada Torre Vieja, y la sur, construida en 1731, ambas con 70 metros de altura, cuadradas y con 2 arcos. Las torres sendas cúpulas de ladrillo y azulejo con gran diversidad de mármol. Otro atractivo son las 10 campanas, una de ellas, que pesa aproximadamente 8 toneladas y es llamada María. La fachada, siendo el cuerpo a la izquierda de la Puerta del Perdón, donde se observa la estatua de San Pedro con el libro y llave, a la derecha la estatua de San Pablo con la espada, representando los 2 escudos, el de la catedral por un jarrón de azucenas que identifica el símbolo de la Inmaculada. En el centro del arco se observa el escudo papal, representado por una triple corona con las llaves de San Pedro, elaborado en herrería, estatuas de apóstoles y más escudos. El segundo y tercer cuerpo también son representativos con las imágenes de San José y un rectángulo con el año 1664. Respecto a la puerta derecha, Santa Teresa. La catedral contiene grandes tesoros rodeados de arte novohispano, enriquecidos por pintura, escultura, gran calidad artística, etc., así como tesoros de la Sancristía, en donde se gradúan ornamentos sacerdotales bordados con hilo de oro y plata, cruces y diamantes. Nos platican que al visitar la catedral se ingresa en un mundo de colores y formas artísticas que han hecho que sea considerada como una de las grandes obras arquitectónicas de América, descubriendo por qué los monumentos de Puebla hacen que sea una ciudad fascinante. La catedral busca mostrar la grandeza y así atraer al habitante, a través de juegos espaciales como la perspectiva, el movimiento, lo ornamental y el cambio de escala. Dentro de este periodo arquitectónicamente aparece el dinamismo, lo cóncavo, lo convexo, el movimiento, la curva y el juego en los elementos. Los muros aparecen como el elemento de soporte, se ondula y se moldea, permitiendo plantas flexibles. Los vanos también llegan a una complejidad, ovales, sobre ventanas, entre otras. Surgen nuevas formas en las plantas con respecto a otros periodos como ovaladas, elíptica y compleja geometría. La abundancia de ornamentación se integra al interior. La pintura y la arquitectura se unen para trabajar juntas en este periodo de representación, otorgando un concepto de conjunto. La catedral tiene 2 torres al frente del templo, con sendas y cúpulas de ladrillo y azulejos, rematada con una linternilla, coronadas por una escocia de piedra blanca que llaman villería, que soporta un globo de la misma piedra de aproximadamente 1 metro de diámetro, finalizando con una cruz de 3 metros de altura, que anteriormente eran de piedra, pero fueron derribadas por el temblor del día de Santa Mónica del año 1820. Hoy las sustituyen otras de las mismas medidas. En el centro del arco se ve el escudo papal, que es la triple corona con las llaves de San Pedro. Cabe mencionar que este término escudo se encuentra elaborado en herrería en la reja principal. La superficie exterior de las cúpulas incluye un revestimiento de azulejos amarillos y verdes, de terracota, en cuyos 3 cuarteles lucen igual, número de estrellas repartidas a iguales distancias. Pero, ¿cómo fue que se construyó la Catedral de Puebla? Les contaré. Una vez que la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, autorizó el 18 de enero de 1531, por petición de la Real Audiencia, la fundación de un pueblo de cristianos españoles en la provincia de Tlaxcala, en el lugar llamado Cuetztlacopan, se hizo necesario la construcción del primer templo parroquial de la ciudad, por lo cual se decidió hacerlo frente de la Plaza Mayor, en el que se llamaría Portal de Borja, y a partir de 1852, Portal Iturbide. Se ubica en la medianía de la calle, colindando en ambos lados con los solares encendidos a los primeros vecinos de la ciudad, el alcalde mayor, Hernando de Legueta y Alonso González, a quienes se les dio licencia para edificar portales. En la sancristía de esta parroquia se hizo una junta el 16 de mayo de 1535,
con 57 personas, las cuales suscribieron ante escribano con el fin de iniciar la construcción de una nueva iglesia más grande, en tanto que el obispo Julián Garcés anunciaba en Junta General con el pueblo su intención de construir un nuevo templo. Por fin, el 18 de noviembre de 1575, se comenzaron los trabajos de construcción. El arquitecto inicial fue el español Francisco Becerra, designado maestro mayor, junto con Juan de Cigodrono, obrero mayor, quienes prepararon la traza y modelo, así como el interior y el exterior, mostrándose al deán y al cabildo de la catedral. Y al ser aprobados, se le entregaron los terrenos y las instrucciones para echar cimientos. Al principio, los trabajos recibieron un impulso importante y el virrey mismo ordenó que los indios de Cholula y Tlaxcala participaran en la construcción de la catedral. Neoclasicismo. La Gran Madre de Dios. Se encuentra ubicada frente a la Plaza Vittorio Veneto, del lado oeste del puente Vittorio Emanuele I, en Turín, región del Piamonte, Italia. El proyecto fue hecho en el año 1814 para celebrar el regreso del rey Víctor Manuel I de Cardeña al trono, después de la derrota de Napoleón. El arquitecto fue Ferdinando Bosignore. Se comenzó la construcción en el año 1818, pero se detuvo por casi una década, reiniciando en 1827 bajo el gobierno de Charles Félix de Cardeña, siendo la inauguración hasta 1831 bajo el gobierno de Carlos Alberto de Cardeña. En la construcción contribuyó Giuseppe Formento y el ingeniero Virginio Bordino. Dentro de sus características formales, se encuentra que es una iglesia de estilo neoclásico que cuenta con una planta central. En la fachada principal se observan 6 filas de columnas estilizadas que mantienen el orden y la simetría, y apoyada en ellas un frontón. Al frente, una escalinata que permite el acceso al edificio. A los costados de ella se encuentran 2 esculturas, una de San Marcos y otra de San Carlo Borromeo, hechas por Giuseppe Ciali y Giuseppe Boghilani, respectivamente. Al interior se encuentra la peculiar forma circular de la planta central que la hace diferente a otras iglesias de la ciudad, acompañada por 2 capillas laterales. La base de la cúpula se encuentra decorada por bajorrelieves que narran episodios de la vida de la Virgen. En las hornacinas laterales se encuentran 4 esculturas. Características espaciales. Produce una clara sensación de grandeza desde las escaleras principales con las estatuas que se encuentran flanqueándola y las largas y anchas columnas que se encuentran en ella. Al interior se percibe la sobriedad y ofrece tranquilidad a esta ciudad que se encuentra un poco caótica en su normalidad. Acerca de sus características técnicas, no se encontró una fuente donde se expliquen cuáles fueron los materiales usados en su construcción. En sus características de significado se encuentran que las 2 estatuas del acceso representan la fe con el cáliz y la religión, de Carlo Celli. La construcción fue hecha para el regreso del rey al trono, haciendo evidente la relación entre el hecho político con la religión. La cúpula del edificio fue inspirada en el Panteón de Roma, siendo esta la razón de su planta circular, y la iglesia de Madeleine de París. Existen mitos acerca de esta iglesia, como el que en su interior se oculta el Santo Grial. Eclecticismo religioso. Convento de San Gabriel, Cholula, Puebla. El convento de San Gabriel Arcángel comenzó su construcción en 1529, dirigida por Fray Martín de Ojacastro, y fue concluida hasta el año 1552. Este convento es considerado como uno de los más grandes en todo el mundo. Su ubicación se encuentra en San Pedro Cholula, Puebla, justamente a un costado del zócalo del municipio, dándole un carácter de importancia al edificio. Su origen se vio planeado desde 1528, aunque la primera piedra se colocó hasta 1549. De ahí en adelante se comenzó la obra, la cual duraría 3 años, para verse finalizada en el año 1552, como se mencionó con anterioridad. El edificio fue colocado sobre el terreno donde se ubicaba el antiguo templo dedicado al culto de Quetzalcóatl. Dentro de sus características formales estilo, en planta se da a conocer un nuevo diseño espacial, esto gracias a que el programa arquitectónico era diferente al de los conventos tradicionales de Europa. El programa arquitectónico se vio alterado, ya que el nuevo mundo, la época y las necesidades a resolver eran distintas a las pasadas. Una de estas nuevas necesidades era que el convento tenía que estar bien protegido por medio de bardas, donde solo tengan 2 o 3 puertas definidas.
Esto para prevenir posibles ataques de indígenas resistentes a la conquista. Un espacio importante del convento es el atrio. Este tenía que ser de gran tamaño, ya que su función era poder evangelizar a los indígenas, ya que por creencias religiosas los no bautizados no podían acceder a la iglesia. La entrada de la iglesia obedece completamente a las funciones y cualidades europeas, está siendo de menor tamaño que el atrio, y considerado factores climáticos. La iglesia cuenta con una sola nave longitudinal al eje del atrio. En cuanto a los elementos decorativos, cada artefacto decorativo tenía que estar de la manera más refinada y detallada que se pudiera, esto con el fin de dar al público un aspecto de poderío. Uno de estos detalles podrían ser las bóvedas de crucería estilo gótico o con medio cañón de origen románico. En el aspecto de la fachada, buscan crear una sensación de monumentalidad de la mano con el aspecto totalmente refinado en los detalles, pero siempre dándole un carácter superior a la torre del campanario, ya que esta era de un gran volumen tanto ancho como alto. Lo que le da a notar mucho son los vanos de medio punto y el tipo de astillero. En cuanto a la capilla real de los naturales, que se encuentra a un costado de la capilla central, también se encuentra al lado del atrio, tiene un estilo mudéjar. Se clasifica como una obra única en todo el país. Esto gracias a sus 49 cúpulas que conforman su techumbre, las cuales asemejan a una mezquita hecha en América. Dentro de sus características espaciales o ambiente, formalmente y sensitivamente es un espacio cerrado, haciendo que el usuario se concentre en lo que verá en el interior y no en el exterior. Brinda un carácter monumental gracias a su única nave de longitudinal con gran altura, otorgando al usuario una sensación amplia del espacio al momento de recorrer, así como también la facilidad de poder observar todo el espacio interior. Los términos lumínicos son de gran influencia en el ambiente interior. La mayor parte de sus áreas son iluminadas gracias a ventanas altas laterales, que ayudan a la captura de luz como medio para poder visualizar los interiores, y así brindarle al usuario una sensación fuera de lo convencional. Las ventanas se colocaban elevadas del piso en lo más alto, esto con el fin de que el usuario no perdiera su interés en el espacio interior. Dentro de sus características técnicas, no contaba con una instalación hidráulica y sanitaria, esto debido a la época en que fue construido. Sin embargo, con el paso de los años le hicieron unas adecuaciones para poder incluir estas instalaciones y también la electricidad. En cuanto a su estructura, la iglesia estaba sostenida a base de columnas colocadas en lugares estratégicos dentro de la iglesia y también en la parte del claustro. Las 49 cúpulas trabajaban de forma estructural, al igual que los arcos utilizados en su interior, como se puede ver en las siguientes imágenes. En cuanto a sus características de significado, concepto o esencia, en esta parte es importante dar a conocer que esta construcción fue concebida gracias a una conquista, por lo que su arquitectura debía representar algo imponente para los nativos de la zona. Esta construcción marcó el comienzo de una nueva etapa y la forma de cómo iba a ser concebida la arquitectura religiosa. Gracias a la llegada de las órdenes religiosas y la necesidad de vivienda, dieron lugar al convento. Esto tuvo gran influencia en el tamaño de la obra, el cual debía satisfacer necesidades tanto de los frailes que lo habitaban como también de los visitantes, los cuales iban a ser indígenas en este tiempo.